algunas de las muchas cosas que pasan por mi mente hoy, 4 de diciembre. Esta es la hora en que yo me levanto en la mañana, y una de las múltiples levantadas que tengo durante la noche a orinar. Yo solía dormir muy bien por muchas horas sin ningún problema. Sin embargo, mi metabolismo, mi sistema urinario han conspirado para que yo inevitablemente tenga que pararme varias veces durante la noche, unas veces hasta 3 y 4 veces, a orinar. Cosa tremendamente fastidiosa porque interrumpe el sueño. Pareciera que mi vejiga no tiene una capacidad de más de 2 horas de producción urinaria porque a veces, irremediablemente manda señales de necesidad de evacuación y uno se sorprende después que orina lo poco que había en la vejiga, ¿no? Cuando en una época uno podía llenar un container completo de orina aguantándola por horas, pero con la edad la vejiga pareciera perder capacidad de aguantar volúmenes urinarios importantes. Y eso que todavía hay fortuna, la hiperplasia prostática benigna no ha llegado a un punto en el cual se me dificulte orinar, como se le dificulta a muchos hombres después de los años 60 orinar. Por ahora la vía urinaria sigue permeable a nivel de la salida final. Pero bueno, la idea no era hoy hablar de la orina, sino hablar un poco de esos cambios que acontecen con la edad y que hacen más propicio el deterioro físico y mental y menos agradable vivir. Por eso es que hay que vivir intensamente la juventud, porque ya después de cierta edad el cuerpo llama, el cuerpo se transforma en el primer conspirador de las actividades de goce, del disfrute de la vida, ¿no? Hay gente que en virtud de su genética y de su decisión de llevar una vida sana y físicamente activa, han podido llegar a la avanzada edad en buenas condiciones. Quisiera decir que las personas que se han alimentado bien y que han hecho actividad física toda la vida y mental tienen una mayor sobrevida, y de hecho es así. Pero no hay garantía. Hay gente que ha sido muy saludable y de repente le da un cáncer, de repente le da un infarto, y se hace evidente que no hay garantía de nada en la vida, ¿no? De que no hay una relación de causa-consecuencia, sino más bien una probabilidad de que vivas mucho si tomas las medidas adecuadas. Y ni hablar de los accidentes, ¿no? Son esas situaciones que a veces ponen fin a la vida de alguien en una forma casi que paradójica, ¿no? Siempre me viene a la mente la cantidad de pilotos que han arriesgado su vida volando para después matarse cayéndose de una escalera, ¿no? La cantidad de guerreros que han pasado situaciones peligrosísimas en una guerra y después son asesinados en un incidente callejero aleatorio, ¿no? Personas que han enfrentado el peligro y han podido salir adelante y de repente se ven muertos o bastante afectados por situaciones o imprudentes o sin ningún tipo de relación, y eso ha puesto final a sus vidas o las ha cambiado dramáticamente, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que toda persona después de cierta edad reflexiona, porque se da cuenta de que hace ejercicio sí luce muy bien, uno sabe que tiene que hacerlo,
Pero es que, como dicen, las coyunturas duelen. Y tenemos un instinto natural a evitar el dolor. El dolor nos advierte que algo no está bien. Entonces, es muy bueno hacer yoga y es muy bueno hacer ejercicio, siempre y cuando no duela, ¿no? Cuando duele mucho, el instinto natural es evitar esos movimientos que nos resultan dolorosos. Y así poco a poco la gente se va anquilosando, ¿no? Y es por eso que los viejos adoptan posturas y reducen su movilidad. Y todo el mundo dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte. Sí, toda la gente sabe eso, que tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse. Lo que pareciera no reconocer las otras personas es que esa actividad genera dolor. Y a nadie quiere sufrir dolor. Entonces la gente joven pues puede hacer ejercicio sin dolor o con mínimo de dolor, o incluso hasta disfrutar del dolor. Yo recuerdo una época en que uno se iba al gimnasio y dolía el hacer pesas, dolía el correr, las piernas dolían, se cansaban, pero era un dolor placentero, no sé, las endorfinas producían esa sensación del placer, del runner's high, de la nota del corredor, que después de cierta cantidad de kilómetros, lejos de doler las cosas, la carrera se vuelve eufórica y uno dice, pero me siento como que sería capaz de recorrer el mundo corriendo, ¿no? Y no se da cuenta de que es el efecto, pues, morfinómano de esos maravillosos recursos que son las endorfinas. Pero indudablemente con la edad eso se pierde bastante. Entonces el cuerpo pide descanso, el cuerpo pide posturas que no produzcan dolor, actividades que no produzcan dolor. Y ese es el dolor físico, ¿no? Después está lo que llamo yo el dolor mental, el dolor social. Y el dolor social es esa necesidad de evitar dar lástima, esa necesidad que uno tiene en el grupo social de no causar un efecto que produzca que otras personas se apiaden o generen lástima por uno. Es la gente que ve su deterioro físico, sus arrugas, sus canas, y decide no exhibirse en público, no mostrar el impacto del deterioro que han tenido, ¿no? Como el que tiene una casa dañada, no quiere que la visiten, ¿no? El que ya no puede pensar o comunicar como antes, trata de ser cada vez más reservado y de no pasar públicamente a ser una persona que evidentemente se ha ido deteriorando, ¿no? Ese es. Y no se trata de que los demás piensen o no sobre el deterioro lo piensa uno, que se da cuenta que ya no se puede parar como antes, que no se puede correr como antes, que se le olvidan las cosas. Son cosas interesantes, ¿no? Desarrollas una memoria tremenda a largo plazo. Puedes recitar poemas, puedes recordar cosas de tu infancia, puedes pasar horas hablando de los momentos más felices de tu vida, pero se te olvida si tomaste las pastillas de la mañana o si desayunaste. Si alguien te pregunta qué viste, de qué era la película que viste ahorita, prácticamente te pones en duda de que puedas recordar qué fue lo que viste, el título de la película que viste. Entonces, lo que yo llamo el efecto del disco duro lleno. Para lo que hemos tenido la fortuna, pues yo llamo eso una fortuna de vivir recientemente los progresos de la tecnología de la computación y nos hemos deleitado compartiendo nuestra vida con computadores, produciendo, escribiendo, haciendo video, haciendo audio y guardando datos que atesoramos porque o los creamos nosotros o los descubrimos en ese maravilloso mundo que llamamos Internet. Y todo eso termina en los discos duros. Y los que hemos tenido un computador rápido, eficiente, un disco duro donde cabía bastantes cosas, ¿no?
y un disco duro donde lo que tú buscaras se encontraba rapidito. Tú abrías la lupa, colocabas una palabra que refiriera un archivo y en pocos minutos, en pocos segundos, ¿no?, aparecía el disco duro con la respuesta o con el archivo que estabas buscando. Sin embargo, haciendo la analogía entre el cerebro y el disco duro, a medida que más cargas el disco duro, a medida que más cargas el cerebro, el tiempo de acceso a la data se va enlenteciendo. La capacidad de guardar nuevos datos se va disminuyendo. Y llega un momento en que el disco duro ya no es tan eficiente, ya no es tan rápido, ya no le caben tantos datos. Ya activas la lupa para encontrar un documento y aparece el círculo de la paciencia dando vuelta y vuelta y vuelta. Y tú te imaginas las cabezas de ese disco duro buscando la data en esos múltiples platos donde hay guardado terabytes y terabytes de data y diciendo, cónchale, tan rápido que era este disco y ahora tan lento que está. Creo que voy a tener que comprarme otro, porque ya aquí no caben más datos. Y como hay tantos datos, se hace más difícil buscar, retribuir los datos que se están buscando. Evidentemente, si usted tiene 5 tarjetas y quiere la información de una de esas 5 tarjetas, no es mucho lo que le toma revisar cuál es la tarjeta que tiene la información. Pero si usted tiene 5 millones de tarjetas, bueno, va a tener que revisar 5 millones de tarjetas antes de dar con la que está buscando. Y eso termina, pues, enlenteciendo todo. La ventaja de los discos duros es que cuando se llenan o se ponen lentos, uno los guarda y los deja de reservorio y se compra uno nuevo para seguir funcionando. El problema es que usted no se puede hacer un cerebro nuevo. No puede reactivarlo, no puede aumentar la capacidad, ¿no? Entonces, con la edad disminuye la capacidad de memorizar y de procesar datos. Es un hecho. Hay gente que todavía lo mantiene, hay gente que no. Y hay gente que vive como el que tiene un disco duro de los datos que llenó ya, ¿no? Pero entonces se dificulta mucho la adquisición de nuevos datos, de nuevos conceptos. Uno lee un libro y le queda poco de lo que lee porque ya el cerebro no puede procesar tanto la información con la eficiencia de años anteriores, ¿no? Y uno se va haciendo el loco, uno va disimulando la falta de capacidad de memorizar cosas triviales, pero que son necesarias, como el nombre de la persona que ya lleva 3 veces que te lo está diciendo, como el nombre de tus hijos. Y fíjense que estoy hablando, según los neurólogos, sobre todo de las personas que trabajan con la tercera edad, de cosas que son normales en la tercera edad. No estoy hablando de la demencia, ni del Alzheimer, ni de la falta de... Estamos hablando de la pérdida natural del cerebro por la edad, del deterioro neuroeficiente de procesar información, derivado pues de muchos factores. Está el factor circulatorio, los vasos se van cerrando, hay menos flujo cerebral en ciertas áreas, bien sea por problemas de bomba cardíaca o los vasos circulatorios, o los problemas de aterosclerosis, microinfarto, cosas que no se ven. Cuando se empezó a hacer la resonancia magnética, se hizo evidente la enorme cantidad de pequeños infartos que hay en el cerebro de personas que jamás han tenido ninguna sintomatología. Increíble, ¿no? La enfermedad de Binswanger se llama. Microinfartos que tendrían que ser ya muchísimo para que la persona empezara a tener cierta evidencia de que su cerebro no está funcionando normalmente. Y uno lo ve en el deterioro. Y lo más importante no es que lo vean otros, es que lo ve uno mismo. Y entonces aceptar eso y empezar a tratar de seguir viviendo con lo que te queda de la reserva del disco duro
resulta para algunas personas penoso, para otros preocupante, y otros pues crean su propio mundo, su propia burbuja, y viven allí con lo que les queda ya de fuerza vital, de fuerza muscular. Se mueven como se pueden mover y evitan cada movimiento que produzca dolor. Y todo esto luce penoso lo que estoy diciendo, pero es en cierta forma un relato de lo que yo he vivido como persona que ya está entrando en el adulto mayor. Para no decir las cosas como deben ser, pues que estoy viejo, que me siento viejo, que me ven viejo. Que como dijo Paul McCartney en su famosa frase, ya no soy la mitad del hombre que solía ser. Bueno, y así uno va viviendo estas etapas de la vida con resignación y sabiendo que queda menos tiempo por vivir. Hay personas que lo llaman depresión, la depresión senil, ¿no? Porque piensan pues que toda persona tiene que estar todo el tiempo en un estado de optimismo efervescente. Pero en la práctica yo no le veo ningún problema a la depresión del adulto mayor. Después de todo, ¿qué razones hay para sentirse bien fuera del hecho de haber llegado a viejo? Pero fuera de eso, no hay mayor disfrute que recordar las cosas buenas que se han vivido y vivir bien las pocas cosas que ya te puedes permitir, ¿no? Ya tu lista de cosas por hacer se ha reducido notablemente, no por falta de voluntad, sino porque ya tu cuerpo no las puede hacer, ¿no? Es la experiencia del atleta que ya no corre como corría tanto, del alpinista que ya no puede subir montaña, del esquiador que ya no puede esquiar, y así pues sucesivamente, el curso natural. Y como ahora estamos viviendo más, ahora estamos entrando en una etapa generacional donde más gente, cada vez más gente va a llegar a los 80, 90. O sea, cada vez más gente va a experimentar lo que yo estoy experimentando y lo que muchas personas de mi edad experimentan, pero no dicen, no dicen porque están todo el tiempo tratando de lucir triunfadores. Y eso me lleva a la segunda parte de estas reflexiones estáticas. Hoy me levanté y me di cuenta de que siempre he descubierto un gran placer en las reflexiones en movimiento. Son esas que se me ocurren mientras pedaleo en mi triciclo como un niño por la vecindario. Pero ahora he descubierto también una nueva ocurrencia, que es las reflexiones estáticas. Que es que sentado en mi poltrona o acostado en mi cama, me viene una idea a la cabeza y con la idea viene la necesidad de organizarla en lenguaje y de narrármela yo mismo. Algunas yo siento que vale la pena publicar o difundir, otras son extraordinariamente privadas. Creo que eso le pasa a todo el mundo, cosas que le pasan por la cabeza y uno se sienta a darle vuelta y vuelta y vuelta, a buscarle las aristas. La de hoy fue el disco duro. El disco duro lo tengo casi lleno, cada vez está más lento, cada vez menos capaz de procesar información. Pero es el único disco duro que tengo, tiene que durarme hasta el final. Entonces tengo que aceptar las limitaciones de este disco duro porque no hay otro. Y sí, se habla mucho de la neuroplasticidad. El problema es que la neuroplasticidad requiere precisamente eso, plasticidad, que es lo que no tiene el cerebro del adulto mayor, ¿no? Por más que haya gente que optimistamente vaya vendiendo cursos y libros y menjurjes y pociones y pastillas y cápsulas y hierbas y té que supuestamente incentivan la neuroplasticidad. La única manera de mantenerlo es usándolo, que es lo que estoy haciendo ahorita, creando y produciendo ideas. Pero
eficientemente el que lo ha hecho antes se da cuenta de que ya no es lo mismo, ya que no es lo mismo. Yo vivo constantemente en un proceso de aprendizaje, desde que descubrí cómo aprender y el disfrute de aprender, no he hecho cosa que dedicar mi vida a aprender. Y desde que descubrí la inmensa satisfacción que da enseñar lo que se ha aprendido, he tratado toda mi vida de hacer eso. Es más, molesto mucho a gente como usted que me está escuchando o que me está leyendo, porque tiendo a hablar mucho, pero tiendo a hablar de las cosas que he visto, de las cosas que he aprendido. Y no debo ser solo. Ahorita hay incluso una aplicación que viene en los teléfonos de Apple que se llama el Journal. Y parece que el propósito de esa aplicación era eso, ¿no? Que las personas que en un momento dado tienen una reflexión y tienen la necesidad de dejarla en forma de poderla recordar en el futuro, se activen esa aplicación y la registren en ese journal, en ese cuaderno diario donde registran lo que piensan, lo que sienten. Es una aplicación extremadamente privada, hasta donde yo sé. No, la idea es que la gente ahí deposite todas esas cosas que le pasan por la cabeza. Entonces debo suponer que si la empresa consideró que eso era una aplicación importante de incorporarla a todos los teléfonos que cargamos y que vemos 20 veces al día, es porque hay una demanda de gente que necesita dejar un depósito de sus pensamientos cada día, ¿no? Eso es lo que yo hago con estas reflexiones, estas meditaciones. Entonces estas meditaciones las hago yo públicas, algunas, otras no las hago públicas ni a tiros. Hay cosas que se me ocurren en esta mente inquieta que yo no publicaría jamás, porque quedaría yo muy mal. Yo lo llamo el lado oscuro de mi mente, ¿no? Todos creo que tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un lado tenebroso y peligroso. A veces en las conversaciones que tengo con la gente, a la gente se le salen cosas que demuestran eso, pues que también todos tenemos de una u otra manera pensamientos que no son socialmente aceptables. Uno de los que más frecuentemente he escuchado recientemente, a raíz de la crisis venezolana, es la frase que nos maten a todos. Interesante esa frase. Pues yo creo que no hay nada más oscuro en la mente de un ser humano que el deseo de que maten a otro ser humano, ¿no? Pero fíjense, la gente a veces ya atormentada por esos pensamientos los hace público. Ayer lo vimos que en esta crisis de liderazgo que hay en el actual gobierno de Estados Unidos, pasaron dos cosas que demuestran el carácter a veces inhumano, ¿no?, de las personas que están tomando esas decisiones. El secretario de Guerra dio la orden de que los mataran a todos. Quedaron sobrevivientes, están en el agua. ¿Qué hacemos? Mátenlos a todos. ¡Wow! Violando la ley, violando la humanidad, sabiendo que se está haciendo algo mal hecho, pero el lado oscuro prevaleció. No encontré eso, pero aquí tienes otras canciones de Alexa. Imagínense ustedes aquí, esta cree que estoy hablando con ella. Alexa, por favor, para la música. Alexa, para la música. Esto es increíble. Para los que están aterrorizados de que los están oyendo, imagínense, yo estoy grabando esto para mí, a lo mejor lo publico y resulta que hay dos Alexas aquí en mi cuarto escuchando todo lo que estoy diciendo. Quién sabe con qué malas intenciones. Bueno, sigo con mis largas reflexiones estáticas.
El asunto entonces es que la secretaria de Seguridad habló de países malditos. Otra frase que me impactó, ¿no? Porque públicamente tú puedes pensarlo, pero no decirlo. Pero se está llegando a un punto en que ya a la gente no le importa, no miden la trascendencia del impacto de sus palabras, ¿no? Bueno, espero no estar cayendo yo en lo mismo, ¿no? De estar divulgando el lado oscuro de mi mente, ¿no? Exponiéndome, por supuesto, a la crítica y a las sanciones que representa cuando uno realmente se vuelve un antisocial, ¿no? Bueno, esas son las reflexiones de hoy. La reflexión estática de hoy es que se me está llenando el disco duro y no tengo forma de cambiarlo y poner uno nuevo. Y bueno, pareciera que tengo que vivir con la data que tengo allí. Y créame que trato todos los días de buscar la manera de meterle más información útil, pero ya no es como antes. Bueno, ese es el final de hoy. Más tarde seguiré llenando mi journal, mi jornal, mi diario, con todas estas cosas que se me ocurren, que no tienen mayor trascendencia, que dan sueño a quienes la escuchan, pero que estoy asumiendo, que no es el uso de la palabra asumir, presumiendo que es la palabra correcta, que alguno dirá, sí, yo sé lo que usted está pasando, José Antonio, porque a mí me está pasando lo mismo. Y gracias que usted lo dice, yo lo pienso, pero no lo digo. Entonces está todo el mundo diciendo, tienes que comer mejor, tienes que hacer dieta, no puedes comer tantas cosas. Cosas que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y a esta altura es muy poca la contribución de personas que no hagan las cosas porque saben que lo que tienen que hacer. Todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. La pregunta cuando tú le dices a alguien, haz tal cosa, es ¿por qué no lo hace? Y usualmente la respuesta es porque ya no lo puedo hacer como antes lo hacía, porque me duelen las extremidades, me duelen las articulaciones. Y otra que pasa con frecuencia, no le encuentro propósito. ¿Cuál es el propósito? Entonces, por eso es que en los hogares de cuidado de personas mayores tiene que haber gente que le mueva a uno las articulaciones, que le tire los brazos, que lo ponga a hacer zumba, que lo ponga a bailar. Y uno trata de pararse a bailar. Algunos se sentirán mejor después de haber bailado. Otros se sienten peor cuando se dan cuenta de que ya no pueden bailar como bailaban antes. Bueno, hasta aquí llegó las reflexiones estáticas de hoy. Que pasen un buen día.